Bienvenidos a Economía en Breve 352 del 18 de febrero del 2024. Comenzamos con las cifras de inflación de Estados Unidos que resultaron mayores a lo previsto en una sorpresa que tiene implicaciones para la política monetaria y los mercados financieros. En enero, la inflación general al consumidor fue 0.3%, quedando ligeramente por arriba del 0.2% anticipado por el promedio de analistas y con lo que podríamos considerar una lectura por arriba de lo consistente con la meta del 2%. Excluyendo los más volátiles componentes de alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación también estuvo por arriba de lo esperado, 0.4 contra 0.3%, y como vemos en la gráfica, el resultado de este mes de enero está muy por arriba de lo que sería usual y compatible con la meta que persigue la Reserva Federal. En su comparativo anual, ambos índices bajaron un poco, como vemos aquí, alcanzando 3.1% la inflación general y 3.9% el núcleo de la inflación. Especialmente preocupante para la Reserva Federal es el menor ritmo de descenso que comienza a observarse en la inflación core, núcleo, cuando todavía está muy por arriba de la meta. Diría que este desempeño no es todavía compatible con el inicio de un ciclo de baja en las tasas de interés en el futuro cercano, que es algo que los mercados han venido dando por hecho. A menos que la inflación core, el núcleo de la inflación, acelere su ritmo de baja, diría que el primer recorte en la tasa de la Reserva Federal se estaría dando hasta finales del año. Mientras más tiempo tarde en comenzar este ciclo de baja en las tasas de interés, más afectaciones comenzarán a percibirse en las empresas, en los mercados financieros y en la economía, y por eso es un tema muy relevante. La inflación al productor también resultó superior a lo esperado en enero, con un 0.3% de aumento cuando se preveía 0.1%. Si bien el dato en sí no parece tan dañino, en la gráfica puede verse que este nivel vuelve a quedar en el rango alto de lo que se había observado en el periodo de inflación baja y estable. De hecho, a tasa anual, la inflación de este índice es de 0.9%, que como vemos aquí es todavía muy modesto. El problema es que al estar iniciando el año en el que debería consolidarse la inflación cerca de la meta del 2%, estos resultados sugieren que podría llevar más tiempo conseguir este objetivo. En otro indicador importante de Estados Unidos, la producción industrial se contrajo 0.1% en enero, caída que resultó contraria a la expectativa de un aumento de 0.2% que se tenía en los mercados. Como vemos en la gráfica, al iniciar el 2024 la producción industrial sigue en el mismo nivel que tenía a inicios del 2022, sumando 2 años de estancamiento. Las manufacturas presentaron una contracción bastante fuerte de 0.5%, que superó por mucho la baja marginal de 0.1% que se anticipaba. La gráfica nos muestra ya una clara tendencia descendente que, si bien es moderada, resulta una mala noticia para la economía más grande del mundo. La utilización de la capacidad instalada en la industria se redujo a un nivel de 78.5%, con el que se perfila una clara tendencia descendente, como vemos aquí. Estas cifras nos revelan que al iniciar el año, el sector industrial de los Estados Unidos está perdiendo impulso. También las ventas minoristas comenzaron el año con el pie izquierdo, registrando una caída de 0.8% en el mes de enero, que resultó significativamente más pronunciada que la baja de 0.1% que se esperaba. Excluyendo automóviles, las ventas minoristas cayeron 0.6% en enero, contrastando notablemente con el aumento de 0.2% que se preveía. De esta forma, los 3 indicadores del mes de enero que tuvimos esta semana, de hecho 4, resultaron peores a lo previsto, apuntando hacia una inflación persistente y una pérdida de dinamismo por el lado de la actividad económica. En México hubo pocos indicadores, entre ellos el indicador oportuno del INEGI para el consumo privado, que arroja 0% para diciembre y 0.1% para el mes de enero, lo que de confirmarse en los hechos nos arrojaría un consumo privado básicamente apagado, aunque como pueden ver el rango alrededor del pronóstico es muy amplio. En el entorno global, me llamó la atención la muerte de Alexei Navalny, quien fuera el más duro crítico de Vladimir Putin al interior de Rusia y que en su pasado sobreviviera a un atentado con un veneno de la era soviética, culpando a Putin y al Kremlin por ello. Este año hay elecciones en Rusia, con Putin buscando la reelección prácticamente sin oponentes. Hace unos días, de hecho, el opositor a la guerra en Ucrania, Boris Nadezhdin,
espero pronunciarlo bien, fue sacado de la contienda electoral por la Corte Electoral, que argumentó que le faltaron cerca de 5,000 firmas legítimas de las 100,000 necesarias para competir. ¿Por qué carambas debería importarnos por aquí lo que pasa en Rusia? Pues porque lo que ahí ocurre amenaza de hecho la seguridad mundial. Hace poco trascendió una entrevista que el polémico conductor de televisión estadounidense Tucker Carlson le hiciera a Vladimir Putin, que fuera caracterizada por muchos como pura propaganda e incluso fue criticada por el mismo Putin porque Carlson no le hizo preguntas difíciles. Pero hubo algo de la entrevista que me llamó la atención y me parece deja ver las verdaderas intenciones de este señor, de Vladimir Putin. Sobre la posible intervención con soldados estadounidenses en el conflicto de Ucrania, Putin amenazó que eso llevaría a la humanidad muy cerca de un conflicto global muy serio y cuestionó si eso es lo que los Estados Unidos necesitan, ya que tienen mejores cosas que hacer en otros lados, preguntando si no es mejor negociar con Rusia. Lo que quiere Putin es extender su esfera de control y de hecho las fronteras de Rusia mediante el uso de la fuerza militar que tiene y apostando a que Occidente en general y los Estados Unidos en particular estarán más preocupados por atender otros asuntos que confrontarse con ellos. No exagero cuando digo que la libertad del mundo y las instituciones, buenas o malas, que se han logrado construir en las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, están bajo ataque por este y otros personajes similares. Si Estados Unidos y sus aliados en Occidente, especialmente en Europa, no se dan cuenta pronto y comienzan a actuar en consecuencia, vienen tiempos muy difíciles y oscuros para la humanidad. Es un tema que nos debería de importar a todos. Pasando a los mercados, esta semana observamos un comportamiento heterogéneo en los principales índices accionarios, con nuestra bolsa y las de Estados Unidos registrando bajas, mientras que otros mercados del mundo tuvieron ganancias y nuestro promedio de 10 mercados mostró una ganancia de 0.8%. Como decía, la Bolsa de Valores en México tuvo una pérdida de 0.3% en la semana para terminar en los 57,132 puntos. El tipo de cambio presentó por ahí un sobresalto moderado, pero terminó la semana en 17.06 pesos por dólar en el mercado interbancario. Las tasas de interés de los bonos de largo plazo, tanto en México como en Estados Unidos, han retomado su tendencia ascendente en lo que va del año, como pueden ver aquí, lo que se explica por factores como la terquedad de la inflación y el ajuste de las expectativas de los inversionistas, que vuelven a darse cuenta que el inicio del ciclo de baja en las tasas de interés de la Reserva Federal podría no estar tan cerca como han venido anticipando. Me parece que esta tendencia va a continuar en los próximos meses con algunos sobresaltos incluso, ya que hasta el momento hemos tenido sorpresas leves en la inflación, pero mientras más se aleje en el tiempo la fecha del inicio de la baja en las tasas de interés, más dura será la mordida de las mayores tasas sobre las empresas, la economía y más probable será tener ajustes fuertes en los mercados. La semana que inicia tendremos mucha información importante en México, comenzando el martes con la encuesta de Citibanamex que nos permitirá ver qué tan optimistas siguen los analistas respecto a la inflación y las tasas de interés de Banco de México. El miércoles tendremos las ventas al por menor que reportará el INEGI para el mes de diciembre. El jueves será un día saturado con la publicación de las cifras de inflación en la primera quincena de febrero, el Producto Interno Bruto desagregado sectorialmente para el cuarto trimestre del 2023 y el indicador global de la actividad económica de diciembre y las minutas de la decisión reciente de política monetaria de Banco de México, en las que buscaremos pistas del balance que hay entre los miembros de la Junta para estimar qué tan probable puede ser un primer recorte de su tasa de interés en marzo, que es ampliamente pronosticado por los analistas. Cerramos el viernes con las cifras de la balanza de pagos del cuarto trimestre del año, y en Estados Unidos tendremos básicamente el miércoles las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, también donde se buscarán pistas de qué viene hacia adelante. Mucha información con el potencial de generar reacciones importantes en los mercados financieros. Para la sección Tiempo de Crecer, este es uno de los aprendizajes más importantes de la ciencia económica, cuyas implicaciones por alguna razón parece que nos cuesta mucho aprender. Vamos a hacer algunos numeritos y usar unas gráficas que espero resulten entendibles para llegar a una conclusión muy importante. Para explicar este tema, imaginemos el mundo de nuestros antepasados hace 100,000 años,
cuando cada persona tenía que hacer muchas cosas para sobrevivir, desde conseguir su propia comida hasta hacer sus propias herramientas. En este difícil mundo vivían Gurk y Turk, junto con un pequeño grupo de personas. Imaginemos que la mayor parte de su comida la obtenían con dos actividades principales: recolectar bayas o cazar pequeñas aves. Si Gurk dedicaba todo el día a cazar aves, lograba cazar usualmente un par de aves que le aportaban algo así como 800 gramos de carne. Son numeritos. Mientras que si se dedicaba a buscar bayas, lograba juntar en promedio unos 2 kilos. Turk, en cambio, lograba obtener medio kilo de carne cazando aves, ya que no era tan bueno para ello como Gurk, pero en cambio lograba juntar 3 kilos de bayas si se dedicaba el día completo a ello. En esta primera tabla podemos ver los resultados que obtendría cada personaje dependiendo del tiempo que le dedica a cada actividad. Para Gurk, si dedica los 30 días a conseguir carne, podría obtener 24 kilos de carne, pero nada de bayas. Y si a partir de ahí se dedica de 2 días en 2 días a recoger bayas y por consiguiente el resto de los días, 28 días a conseguir carne, tendría 4 kilos de bayas y ahora 22.4 kilos de carne. Otros 2 días más dedicado a ello lo movería hacia abajo en la tabla, obteniendo ahora 8 kilos de bayas, pero solo 20.8 kilos de carne en el mes. Si graficamos las posibles combinaciones que podría obtener de cada alimento, tendremos lo que los economistas llamamos la frontera de posibilidades de producción, es decir, las combinaciones de producción que se pueden obtener dependiendo de la forma en que se utilizan los recursos, en este caso, el tiempo que le dedican a cada actividad. Así se vería la frontera de Gurk, que indica la cantidad máxima de cada alimento que podría obtener trabajando todo el tiempo, desde obtener 24 kilos de carne y nada de bayas, hasta obtener nada de carne o 60 kilos de bayas. Gurk también podría obtener cualquier combinación que quede debajo de la línea azul claro, en cuyo caso estaría disfrutando de tiempo libre, ya que no tendría que dedicar todo el tiempo a conseguir comida. Por el contrario, todas las combinaciones que están por arriba de la frontera son inalcanzables para Gurk. Para Turk, la frontera de posibilidades de producción sería diferente, como vemos aquí, pudiendo alcanzar cualquier combinación hasta la línea amarilla, desde 15 kilos de carne y nada de bayas hasta 90 kilos de bayas y nada de carne. Si juntamos las dos gráficas se verían de esta forma. Las combinaciones representadas en la sombra verde que ven aquí serían alcanzadas por los dos, mientras que las combinaciones que están representadas por la sombra amarilla quedan fuera del alcance de Turk y las combinaciones representadas por la sombra azul, claro, quedan fuera del alcance de Gurk. ¿Qué pasaría si se ponen de acuerdo para especializarse en alguna actividad? Si Gurk dedica los 30 días completos a recoger bayas y Turk a conseguir carne, los dos lograrían producir 60 kilos de bayas y 15 kilos de carne. Si a partir de esa situación inicial Gurk va dedicando más tiempo a conseguir carne y menos tiempo a conseguir bayas, nos moveríamos en la parte sombreada de la tabla que corresponde en la gráfica a la línea blanca que vemos aquí, que va por debajo de la frontera de los dos. Pero al revés, si Gurk se dedica a conseguir carne y Turk se dedica a recoger bayas, entonces obtendrían 24 kilos de carne y 90 kilos de bayas, bastante más de ambos alimentos. Si a partir de ahí comienzan a moverse para dedicar más tiempo a conseguir otro alimento, se moverían sobre las partes sombreadas en verde de la tabla y sobre la línea rosa de esta gráfica. La conclusión de este ejemplo es que si cada quien se dedica a lo que sabe hacer mejor, en conjunto obtienen más alimentos y en conjunto están mejor. A esto le llamamos la división del trabajo, aunque yo lo llamaría mejor la división de las tareas, porque la palabra trabajo se ha convertido en una palabra con un fuerte contenido emocional de varios tipos en el mundo actual. La división de las tareas tiene sentido en la generación de prosperidad cuando las personas dedican más tiempo a lo que mejor pueden o saben hacer, es decir, se especializan en ciertas tareas. Para que las personas se puedan especializar se requiere algo muy importante: la disposición al intercambio. Gurk y Turk tendrán más bayas y más carne si cada quien se dedica a conseguir lo que mejor sabe hacer. Hay una serie de condiciones que tendrían que cumplirse respecto a las preferencias personales de cada quien para que el intercambio se realice beneficiando a los dos, pero en lo general
es lo mejor que pueden hacer, intercambiar para favorecer la cooperación, y más en aquellos tiempos en los que las calorías eran muy difíciles de conseguir y el hambre era una constante compañera de nuestros antepasados. Más adelante vamos a platicar de este importante periodo de la historia para explicar algunos de los conceptos y temas más importantes y frecuentemente poco o mal entendidos de la economía. Y vamos, por cierto, a introducir otro personaje muy importante en esta historia, al que yo llamo Próspero, que va a venir a revolucionar el mundo de nuestros ancestros. Más adelante estaremos platicando. Por lo pronto, con esto terminamos este programa número 352, que espero les haya resultado útil y de interés. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.